Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir con estos videitos acerca de un poquito hablando sobre los psicofármacos. Y hoy toca hablar de los antipsicóticos. Este grupo que tiene un nombre particular, pero no necesariamente los antipsicóticos sean solamente en psicosis. Por eso es importante hablar de sus usos, de sus mecanismos y ciertas consideraciones. Los antipsicóticos fueron diseñados para tratar ciertos trastornos mentales, como su nombre lo indica, más asociados a síntomas psicóticos en un principio, como la esquizofrenia, por ejemplo, o el trastorno bipolar tipo 1, a diferencia del tipo 2, que es el que mayor componente de síntomas psicóticos puede llegar a presentar. Ahora bien, con el correr del tiempo se fue viendo que estos antipsicóticos también eran efectivos en otros cuadros, como por ejemplo demencia tipo Alzheimer, trastornos del sueño, trastornos de ansiedad con pensamiento muy rumiativo, muy intrusivo, ¿sí? de pensar todo el tiempo que puede pasar algo malo, como se ve mucho en el trastorno de ansiedad generalizada, o en el trastorno del pánico, donde el paciente muchas veces queda paralizado, ¿sí? o se afecta mucho su calidad de vida de acuerdo a los pensamientos vinculados mayormente con el miedo que tiene. También se dan para depresiones con pensamientos muy negativos, ideas de culpa, ideas de ruina, de desesperanza, de futuro desolador, ideas de muerte y suicidio también, o sea, pensamientos muy negativos. Se indican mucho los trastornos obsesivo-compulsivos. ¿Por qué? Porque justamente esos pensamientos obsesivos, esos pensamientos rumiativos, que llega a que el paciente tenga esos rituales para disminuir la ansiedad que generan, digamos, el punto de inicio es ese pensamiento que tienen. Entonces los antipsicóticos lo que hacen es bajar este tipo de pensamientos. Se usan también en el trastorno por estrés postraumático, justamente por esos flashbacks, esos pensamientos, esas imágenes que vuelven tanto a la mente, ¿sí? Acerca de cierto trauma que una persona haya vivido en algún momento de la vida. Y se usa mucho también en el trastorno del control de impulsos, junto a los estabilizadores del ánimo, que en el próximo video vamos a estar hablando acerca de ese grupo de psicofármacos. Ahora bien, ¿cómo trabajan? Se centran en un neurotransmisor fundamentalmente que seguramente escucharon hablar alguna vez de la dopamina, que si bien la dopamina se la habla como la hormona de la felicidad, perdón, el neurotransmisor de la felicidad, también cuando la dopamina está excesivamente alta, puede llegar a dar delirios, alucinaciones, ¿sí? Entonces lo que hacen los antipsicóticos es bajar esa dopamina, ¿sí? Al equilibrar esta actividad y a reducir los síntomas psicóticos y estabilizar ese pensamiento. Los antipsicóticos se dividen en dos grandes grupos. Los primeros que aparecieron, los más viejitos, digamos, fueron los típicos, entre los que están el haloperidol, la clorpromacina, la leomepromacina, la prometacina, el suclopentixol y la tioridazina, ¿sí? Se usan, sí, pero se empezaron a usar más los atípicos, que son como de la nueva generación, donde están la quetiapina, la risperidona, la olanzapina, el aripiprazol, la clozapina, la ciprasidona. Sí que quizás uno tiene que estar atento, independientemente de la indicación que se le da, ¿sí? Del cuadro al cual uno está indicando el antipsicótico, más que nada hay que estar atentos a los efectos adversos. Por ejemplo, los antipsicóticos típicos por lo general dan muchas veces la rigidez muscular en pacientes que quizás uno ve que caminan más trabados o lo que fuera, y para ese tipo de cuadros por lo general se da el hiperideno, que es otro fármaco para contrarrestar esto. Quizás en una persona que es obesa o que tiene problemas de colesterol o de diabetes, la olanzapina no es lo mejor porque aumenta mucho el colesterol en sangre y también da un aumento de peso importante. La risperidona puede aumentar la prolactina, generando alteraciones en el ciclo menstrual de las mujeres, y lo que es la galactorrea, que es la pérdida de leche por el pezón, por ejemplo, ¿sí? Son efectos adversos que, si bien son dosis dependientes, pueden llegar a aparecer con dosis bajas. Es bastante raro, pero sí hay que dar dosis altas para tener en cuenta más que nada, ¿sí? Y después la clozapina, que como antipsicótico es uno de los mejores por lejos, pero se lo tiene como última opción porque disminuye mucho los glóbulos blancos. Entonces el paciente en un principio tiene que estar haciéndose hemogramas, que son análisis de sangre, una vez por semana,
Después, si va todo bien, se los hace cada 15 días y ya luego se hace una vez por mes. Sí, pero se tiene por última opción porque justamente, como les dije hace un rato, no solamente es importante tener en cuenta la enfermedad, la patología o el síntoma que uno quiere tratar, sino los efectos adversos que también tienen, que muchas veces el motivo de abandono de los tratamientos de los pacientes es por los efectos adversos que dan los antipsicóticos. Lo que es fundamental que hay que tener en cuenta es reducir el estigma que tienen asociados a su uso. Estos medicamentos desempeñan un papel fundamental en el tratamiento de trastornos mentales graves y trastornos mentales tampoco tan graves. ¿Sí? Y lo que es importante, como siempre les digo, indicación y seguimiento de la evolución por un médico psiquiatra, ¿sí? No por otro médico, ¿sí? Es bastante común, como les dije, que en los trastornos de ansiedad estos antipsicóticos se agreguen al plan farmacológico de los antidepresivos en la ansiedad, en la depresión, en el TOC, en el trastorno por estrés postraumático, y en los cuadros bipolares muchas veces también. Entonces, a tener en cuenta, antipsicóticos no quiere decir que solamente sean en psicosis, ¿sí? Sean en otros cuadros, como dijimos, depresión, trastornos de ansiedad, TOC, trastorno por estrés postraumático, Alzheimer y trastornos del sueño, por ejemplo. Hay otros ejemplos más, pero esos son los más importantes. Igual que los antidepresivos, como hablamos en el video anterior, que no solamente se dan en depresión. Entonces, no se casen con las palabras de los fármacos. Escuchen a los que saben, no desconfíen, ¿sí? Y piensen que siempre un psicofármaco, un psiquiatra lo piensa 1000 veces antes de indicar, porque es mucho más fácil indicarlo que después retirarlo. Espero que estén muy bien, que les haya servido. Suscríbanse y los leo. Un beso.